la mejor novela del siglo. La mejor novela escrita en cualquier idioma en el siglo. No la mejor novela porque esté mejor escrita que otras, que probablemente sí, que muchas, sino por el grado de influencia y por la actualización que tiene permanentemente. Yo, esto es un dato muy personal, pero yo, como Salinger publicó poquito, ahora voy a hablar un poco más de su biografía, pero Salinger publicó estos 4 libros nada más, que son los 9 cuentos. Primero El Guardián entre el Centeno, 1951. Después publicó Los 9 cuentos en 1953. Después publicó Fran y Zoe en el año 61. Y después publicó estos 2 cuentos largos o seminovelas, una especie de diarios, que son Levantad, carpinteros, la vida del tejado y Seymour, una introducción. Esto es todo lo que publicó en vida Salinger. Y para los que nos gusta Salinger, no nos cuesta tanto cada 3 o 4 años leerlo completo de vuelta. Y yo siento por eso decía que era algo personal, con El Guardián entre el Centeno, que es una novela que cada vez es mejor. Puede ser que uno sea otro cada vez que la lee, como cada vez que nos enfrentamos a una nueva obra de arte, a una misma obra de arte que nos enfrentamos antes. Lo que sí es cierto es el grado de esencialidad que tiene la literatura de Salinger. Es decir, Salinger llega a la víscera de las cuestiones, cuando toca el tema de la modernidad, cuando toca el tema del mito, cuando toca el tema de, en este caso, de la adolescencia y de la juventud, y de la niñez, o de la salida de la niñez, cuando toca el tema de la mujer, cuando toca el tema de la comunicación entre las personas, las relaciones entre las personas. Y eso madura, por lo menos esta es mi experiencia, madura a lo largo de las sucesivas lecturas, ¿no? Después de la publicación del Guardián entre el Centeno en 1951, 2 años después publica Los 9 cuentos, que es una selección de muchos cuentos que él tenía, que nunca más publicó en forma de libro, pero que se fueron recogiendo y que existen y que están en internet algunos de ellos, y algunos están traducidos y otros se pueden encontrar en inglés. Y estos 9 cuentos es una selección que él hizo de sus propios cuentos, que él ordenó en el orden en el que fueron publicados, y de los cuales hoy vamos a trabajar 3 dentro de un rato más tarde. El primero, que es el primero de los 9 cuentos que vamos a tratar, es el Día Perfecto para el Pez Banana. El segundo cuento del libro, que es El Tío Willy en Connecticut. Y el 6º cuento del libro, que es Para Esmé con amor y sordidez. Pero quiero recalcar esta idea de que el gran escritor, o por lo menos desde mi óptica, el gran escritor que es Salinger, publicó 4 libros que se leen en un par de semanas, digamos. No escribió tomos y tomos y todo. Comparémoslo con otros grandes escritores, no sé. Simenón, por ejemplo, que las obras completas de Simenón son, no sé, ocupan 2 bibliotecas más o menos, ¿no? Es un escritor muy concentrado, y es a la vez un escritor que nos produce una incomodidad en la lectura, pero no una incomodidad porque es difícil de leer, sino porque por momentos parece demasiado simple. Esto lo vamos a tratar ahora dentro de un rato. Si parece demasiado elemental, demasiado casero, demasiado como, y no pasa nada, ¿qué me están contando? Me refiero sobre todo a los cuentos ahora, ¿no? La novela es más movida. La novela son 48 horas de la vida de un adolescente, Holden Caulfield, que se escapa de la escuela de la cual lo están por echar, y tiene toda una serie de aventuras en 48 horas y la novela concluye, digamos. O sea, es por ahí como la obra de los 4 libros que les acabo de presentar, es como la obra distintiva o distinta o particular o excepcional en cuanto a esto que me estoy refiriendo, en cuanto a lo casero, en cuanto a lo cotidiano, en cuanto a lo simple, en cuanto a lo
cómodo de leer, pero por otro lado, como que uno no sabe a dónde va, o qué nos quiere decir. Y esto se ata muchas veces a cuestiones que tienen que ver con los títulos de los cuentos de Salinger, El día perfecto para el pez banana, por ejemplo. Tiene que ver con los finales de los cuentos de Salinger. Tiene que ver con los personajes o con los diálogos que nos demandan entrar en un código. Probablemente, no quiero decir difícil, porque si no parecería como que el que no entra es un tonto y yo soy un vivo bárbaro que entro. No me refiero a eso. Sino que nos propone un desafío. Esto pasa mucho en el cine también, que se entra o no se entra, digamos. No es una cuestión de quién es más vivo, quién es más tonto, o quién es más inteligente, o quién es más burro, sino se entra o no se entra. Inclusive tengo muchos amigos amantes de la literatura, muy buenos lectores, algunos mucho mejores lectores que yo, que no les gusta Salinger. No les gusta Salinger porque no pueden entrar al mundo de Salinger. Y el desafío de esta charla, en donde escapamos de el infalible Borges, o el infalible Poe, o el infalible, no sé, cualquiera de los clásicos que se le pueda ocurrir, o clásicos en el sentido de reconocidos 100%, es meternos en un autor que nos demanda esta complejidad, o nos demanda esta espina. Podemos quedarnos afuera de esto. ¿Sí? Otra curiosidad de Salinger, que también hace un poco a todo este clima alrededor de su obra, es su vida y cómo él en 1963 publica su último texto, que es Seymour, una introducción, y en 1967 desaparece y se va a vivir al bosque, para decirlo de alguna manera. Y vive hasta 2010. Y no publica más. Y no tenemos más libros de Salinger para leer, excepto algunos cuentos que quedaron, que algunos son anteriores, algunos son posteriores a su vida, y algunos no sabemos bien. Pero se ha hecho mucho, probablemente debe ser el escritor en el que más se ha hecho miga con su supuesta vida privada, desatendiendo a su obra, y sin tratar de entender verdaderamente su obra. O entendiéndola de manera muy simple, o entendiéndola de segunda mano, ¿no? Muchas veces tenemos interpretadores de Salinger que están supuestamente interpretando, pero que leyeron a otros que leyeron a Salinger. Como si fuera tan difícil leerlo en cuanto a cantidad, ¿no? Como dije, no ha publicado tanto. Después de esos 40 años retirado, murió, y bueno, se empezaron a reeditar sus obras, ya desde antes. Hay muchas traducciones de Salinger al castellano, algunas mejores que otras, algunas muy malas, ciertamente. Pero bueno, esto es un poco la introducción de por qué Salinger. Por qué Salinger entra en la lista de estos encuentros literarios que me parecen... me parece que de alguna manera uno debe justificar. Bueno, ¿quién es Salinger? Más allá de la cuestión biográfica o alguna de estas cosas que estuvimos hablando hoy. Salinger es un escritor norteamericano que creo que sobre todo, o entre otros, ha sido muy influido por la escritora Willa Cather, otra escritora norteamericana, anterior a él, casi pegada a él, que fallece en 1947, que publica hasta 1947, que es más o menos cuando él empieza a ser un personaje público. Probablemente ha sido influido también por la novela negra y por toda la literatura norteamericana que se escribía en los años 20 y 30. Pero sobre todo el origen que vamos a encontrar en los cuentos de Salinger tiene que ver con cuestiones de experiencia. Hay una frase que dice el maestro Fareta que yo siempre la cito porque me parece tan sintética y tan magnífica, que es la misión del artista es transformar la experiencia en mito. Creo que Salinger hizo eso, ¿no? Salinger parecería que nos está contando a partir de esos personajes, que muchas veces son alter ego de él, pequeñas experiencias cotidianas, simples, caseras,
anecdóticas que las transforma en mito. Y que no que las transforma en mito doblemente, es decir, las transforma en mito porque recurre al mito, es decir, utiliza el recurso mítico para pensar y para que pensemos a partir de los mitos ya existentes, pero por otro lado porque las vuelve emblema de la especie, las vuelve arquetipo, las vuelve pensamiento esencial, de alguna manera. La guerra, la experiencia que él tuvo en la guerra, por ejemplo, la experiencia de posguerra, la experiencia de la familia judía neoyorquina, el Central Park, toda una iconografía norteamericana de desarrollo industrial y de esa transición entre un país grande hacia ser un país potencia, que se ve reflejado de alguna manera en los cuentos y en las narraciones de Salinger. Y después ciertos personajes arquetípicos que tienen que ver con, no solo con el mundo neoyorquino, o con el mundo judío, o con el mundo estadounidense, sino que lo podemos extender perfectamente a cualquier otra categoría humana, digamos, o de la condición humana. Uno de los elementos de este pasaje de la experiencia al mito y del trabajo supuestamente o entre comillas tramposo con los falsos alter egos de él en sus diferentes narraciones tiene que ver con la famosa familia Glass. Los que han leído a Salinger sabrán que a través de todos sus relatos, excepto El cazador oculto, excepto El guardián entre el centeno, que es como un texto aparte aún también en este sentido, en todos los demás relatos está presente de una manera u otra una familia judío-irlandesa, que se llama la familia Glass, que está constituida por padre, madre y 7 hermanos, y que de alguna manera cada uno de los hermanos juegan un poco el rol del artista y se preguntan y nos preguntan cuál es el rol del artista, cuál es el rol del arte, cuál es el rol de la literatura, y muchos otros temas más que vamos a ir viendo a lo largo de la charla que tienen que ver con Salinger. ¿Qué es la comunicación? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Qué es lo auténtico? ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es lo religioso y qué no es religioso? ¿Qué es espiritual y qué no es espiritual? Etcétera. Bueno, esta famosa familia, para los que no la conocen o para los que la conocen, refrescarla, está compuesta por padre, madre. Bueno, acá estoy de vuelta, disculpen. Se ve que se cortó internet y volvió, no sé qué pasó. ¿Me escuchan todos? Sí, bueno.
Estos 7 hermanos son, para los que no lo conocen, Seymour, el personaje suicida del pez banana, que vamos a analizar dentro de un rato, es el mayor. El segundo es Woody. La tercera es Beatriz, Bubú, le dicen, que es la primera, la mujer más grande de los 7 hermanos, son 2 mujeres y 5 hombres. Después vienen los mellizos, Walker y Walt. Walt es el novio o el exnovio de Lois en el tío Willy en Connecticut. Después viene Zoe y Franny, que es Franny y Zoe, es este hermoso libro que les mostré hace un rato, que escribió en el que publicó en el 61, que son los 2 hermanos menores de la familia Glass. La familia Glass, los 7 hermanos de la familia Glass tienen 17 años de diferencia del más grande al más chico, y esto le permite, a través de un recurso muy lindo, que es un programa de radio que se llama Los Niños Sabios, que toda la familia haya pasado por ahí desde que tenía 5 o 6 años Seymour hasta que tenía 12 o 13 Franny. Quiere decir que durante 20 y pico de años la familia Glass pasó por ese programa, ganó todos los concursos y de alguna manera nos dice que son chicos inteligentes, chicos cultos, con sus complejidades y con sus vueltas, pero que son estrellas, son brillantes, son chicos brillantes. Cada uno de estos personajes son referidos en alguno de los cuentos, en alguno de los textos, o directamente como protagonistas o de manera lateral. Por ejemplo, Walker, que se lo nombra mucho, pero que no actúa realmente en ninguno de los cuentos y que terminó después de la guerra. Todos los hombres fueron a la guerra excepto Zoe, que es más chico. Seymour nació en 1917, Woody, que es el verdadero alter ego de Salinger, nació en 1919, Bubú en 1921, los mellizos Walker y Walt en el 25, y tardíamente Zoe en el 30 y Franny, la más chica, en el 34. Entonces, los 4 hombres más grandes fueron a la Segunda Guerra de una manera u otra. Walt murió en la guerra, este exnovio que tuvo Eloise en el tío Wiggly. Walker estuvo en la guerra, en Para Esmé con amor y sordidez hay una referencia a Walker en una de las últimas páginas. Con Walker estamos escuchando el programa de radio en la otra habitación, le hice un personaje a otro, no sé si recuerdan. Seymour no solamente es el protagonista del pez banana, sino que aparte es referenciado en toda la obra de Salinger, inclusive en el último libro publicado, que es Seymour, una introducción, que es como una especie de descripción exhaustiva de la vida de Seymour, contada por Woody, porque Woody es, más allá de haber estado también en la guerra, es como el narrador de toda la historia de la familia. Toda la historia de la familia está contada, se diga o no, desde el personaje de Woody Glass, que es el segundo de los hermanos, el que nació en el 19 igual que Salinger. Bien. Si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, algo, Lisandro, avísame Sí, por ahora no hay preguntas. Bueno, el que quiera puede preguntar o pedir permiso por el chat para hablar, así directamente, o escribir en el chat la opinión, la pregunta, la consulta, lo que quiera. Bien, vamos a desarrollar algunos de los temas de su obra, que me parecen centrales a lo largo de todas sus narraciones. Una de ellas es el tema de la incomunicación humana, de cómo a medida que las comunicaciones técnicas avanzan y el mundo progresa, las personas estamos cada vez más incomunicadas. Esto es el tema, o uno de los grandes temas, después vamos a ver cómo lo narra, en el cuento del pez banana. El tema central me parece que es la incomunicación. Otro de los temas de Salinger, que no es por supuesto ninguno de estos temas son privativos de Salinger, pero él los explota en su obra, es esta tensión permanente que el arte expresa entre fructificación y esterilidad, ¿sí?
o entre fertilidad y esterilidad. Que esto es básicamente lo que vamos a ver en el cuento del tío Wiggly, en el segundo, en donde justamente el personaje de Eloís tiene que romper con ese hielo que es su vida, ¿no? Con esa esterilidad que es su vida. Y el tercer tema que vamos a tratar es ¿cuál es la visión de Salinger del amor? Y esto no dicho de una manera abstracta o dicho de una manera así como vulgar o simple, sino cómo Salinger considera que aún con la incomunicación, aún con el grado de esterilidad, aún con la guerra, aún en la guerra, como sucede en Parasmé con Amor y Sordidez, aún con todos los desastres que vivimos en el mundo de hoy, hay un puente humano posible, y con esto de alguna manera cierro la introducción y me gustaría empezar a abrir un debate o empezar a charlar un poco más sobre los cuentos, pero hay un puente posible que es el amor, o que es el amor visto por Salinger, o es la mirada que tiene Salinger del amor. ¿Y qué es el amor para Salinger? Primero es una cuestión espiritual, estrictamente espiritual, una cuestión totalmente desinteresada, pero así como él considera que es imposible comunicarse entre las personas y naturalmente tenemos dificultades en nuestros vínculos en el mundo moderno, que inevitablemente tenemos rencores, avaricias, egoísmos, miserias, también inevitablemente y casi de manera natural aflora el amor, aflora el lazo, aflora... Si ustedes se fijan, algunas de las historias que, sobre todo la del pez banana, que va a ser la primera que vamos a trabajar, pero hay otras también, bueno, la novela El guardián entre el centeno, claramente, pero si ustedes se fijan, en general, los textos de Salinger tienen como un gesto dulce, como algo que se compone en medio de ese desorden, como algo que vale la pena transitar, como algo que nos puede llevar a buen puerto, o en tal caso que depende de nosotros de que llegue a buen puerto. No es una literatura optimista, no es una literatura no sé cómo decirlo, de alabanza televisiva, de aplaudir de pie como si fuera un show televisivo, para nada, lo contrario, más bien. Puede hasta confundírsela con algo aburrido o monótono, en tal caso. Pero sí hay un gesto de algo que el ser humano tiene naturalmente, casi sin esforzarse, si se esfuerza mejor, que es el puente con el otro. Y que eso puede prevalecer y puede prevalecer en cualquiera de los contextos en los que se da cualquiera de sus relatos. Básicamente lo vamos a ver en el cuento de Parasmé con Amor y Sordidez. Claramente de todos los personajes de la familia Glass, más allá de que Buddy es el alter ego de Salinger y es el quien nos narra la historia de los Glass en los diferentes cuentos de manera más velada o de manera más presente, el personaje principal es Seymour, el hermano mayor, que es como el guía, el gurú de toda la familia, hasta de los padres mismos. Seymour es una persona que a los 21 años ya daba clases en la universidad y era uno de los intelectuales más reconocidos del país. Seymour es el hermano modelo. Hay una anécdota muy linda que se narra en uno de sus cuentos que Seymour calmó el llanto de Franny cuando Seymour tenía 17 años y Franny era un bebé, leyéndole literatura japonesa, leyéndole un poema japonés, y lo curioso no es que la calmó, sino que Franny, de adulta, se acuerda de ese hecho, aún siendo un bebé. Hasta ese poder tenía Seymour, quiere decir de alguna manera la anécdota.
Y Seymour inclusive en un grado de exaltación de Woody en uno de sus relatos, en Seymour una introducción, en el último relato que publica, que es como una especie de humanización por un lado, pero de exaltación por otra de este mismo personaje Seymour, hace como una especie de raconto de dónde viene su cultura, la de Woody, pero también podemos entender la de Salinger, y dice el narrador, tengo 4 fuentes de inspiración. La primera es Kierkegaard, el famoso filósofo danés del siglo XIX. La segunda es Van Gogh, el gran pintor de finales del siglo XIX. La siguiente es Kafka, y la cuarta y última es Seymour. Esto, por supuesto que está mezclando ficción con realidad, pero de alguna manera nos da a entender en qué lugar lo pone, como para pensarlo, no solo en ese texto, que es el último que publica, no sé si Salinger sabía que iba a ser el último que publica, pero por lo menos para que repensemos cada vez que aparece Seymour, porque Seymour aparece todo el tiempo. Aparece en Fran y Zoe. Fran y Zoe es como si fueran 2 novelas en una, o 2 cuentos largos en uno, donde uno nos dedicamos a una historia de Fran y otros a una historia de Zoe, que son los 2 hermanos menores, como les dije, y que se juntan al final, se encuentran al final. Y Seymour es el tema, en la parte de Franny y en la parte de Zoe. Y lo mismo acontece en cada uno de las referencias que hay a la familia Glass. Hay como una especie de gurú, de maestro, de ejemplo, que es este Seymour. Pero, y acá viene lo interesante, y ya dentro de un cachitín vamos a empezar con el cuento del pez banana. Seymour a los 31 años, en 1948, en la playa de la Florida, de vacaciones con su mujer Muriel, se suicida. Y esto, de alguna manera, Salinger no digo que nos obligue, pero nos deja picando para que nosotros pensemos, este tipo que influyó tanto en esta familia, que es intelectualmente tan brillante, que tenía tanta capacidad, tanta erudición y sobre todo tanta precocidad, ¿no? Porque fue el más joven de todos los hermanos en ir a este programa de radio de donde contestaban preguntas complejas los niños sabios, que fue al que mejor le fue, que se recibió a los 15 años, que a los 21 años estaba dando clases en la universidad, y que todos los hermanos lo tomaban como el maestro en todo sentido, los compañeros, los amigos, los hermanos, la mujer misma, no pudo con su propia vida. Entonces esto, que de alguna manera es el principio de su obra, porque este cuento que transcurre en 1948 en la trama, que es Un día perfecto del pez banana, fue escrito en 1948, es una de las primeras cosas que escribe Salinger, o una de las primeras cosas que publica Salinger, inclusive antes del tomo Los 9 cuentos. Ya ahí nos alerta, nos pone un freno previo, que ojo que todo lo que vamos a leer de Seymour después tiene esta tara constitutiva, que es que este tipo no se bancó ser eso que todos admiran. Entonces, ¿era tan admirable? ¿No era tan admirable? Bueno, ahora lo vamos a ver más profundamente, pero la historia del pez banana es eso, son unos peces, una especie de fábula donde hay unos peces que se meten en un pozo y se comen tantas bananas que después no pueden salir del pozo. Bueno, esa es la vida de Seymour. O sea, Seymour tenía tanta capacidad que no la podía comunicar, que no la podía trasladar, que no podía, que se le hacía dificultoso moverse. Se había ensanchado tanto que después no pasaba por la puerta. Y el mundo es el mundo. Uno no puede cambiar el mundo en el que vive porque es muy inteligente, sino que también es parte del saber, nos dice Salinger, adaptarse de alguna manera a ese mundo, aunque sea para cambiarlo, aunque sea para pensarlo, aunque sea para comunicar esas ideas o esas conclusiones a las que llegamos a partir de nuestra erudición. Entonces el personaje de Seymour es constantemente una exaltación, una sobrevaloración, un gurú, un maestro, un erudito, pero también
es aquel suicida que se metió en un pozo, se comió tantas bananas, 78 creo que eran en la fábula, y después no pudo salir. Y es justamente lo que hace él cuando regresa de la playa en el cuento, ¿no? Toda la obra de Salinger, este es el ejemplo más extremo, pero toda la obra de Salinger está compuesta, por eso tal vez la dificultad de leer o de acercarse, para muchos lectores, está compuesta de esta contrariedad, de que nos está diciendo una cosa, pero nos está diciendo lo contrario a la vez. Es decir, Seymour es la persona más inteligente de la Tierra, pero la persona más inteligente de la Tierra no puede vivir en la Tierra. Seymour es el ejemplo de todos los hermanos, y va a seguir siéndolo después de Suicida por muchos años más. El fragmento de Fran y Zoe transcurre, el de Zoe transcurre en 1955-58, hace ya varios años que Seymour se suicidó, y Seymour sigue siendo modelo para todos los hermanos, sobre todo para Zoe, ¿no? Y esto me parece muy interesante como para rescatar esta permanente paradoja que en realidad nos lleva a pensar doblemente. No es una paradoja que se anula por contrario, sino que nos hace pensar esas dos posibilidades. O sea, lo trágico del conocimiento, a dónde nos lleva el conocimiento, cómo comunicamos ese conocimiento, cómo adquirimos ese conocimiento, qué tan feliz nos hace ese conocimiento. Si estamos, no digo capacitados para comunicarlo, pero por lo menos nos amoldamos a ese mundo en donde lo tenemos que comunicar, porque tenemos que ponerlo en práctica de alguna manera. Conocer no es solamente una cuestión libresca, ¿sí? A propósito de la cuestión libresca, esto lo habíamos hablado en el encuentro anterior cuando hablamos de Bioy Casares, Salinger es un escritor que va al cine, ¿no? Con lo cual, el libro en sí, aún para Seymour, que se la pasó la vida leyendo, y que era una de las personas más leídas de toda la familia y de todo el universo salingeriano, el libro es un problema para Salinger. El libro, el escritor, el erudito que escribe y el tipo que no sale de la biblioteca, ¿sí? El tipo que no vive por no salir de la biblioteca. Y cuando digo que es un escritor que va al cine, como muchos grandes escritores del siglo XX, Bioy Casares, hablamos el otro día, Simenón o tantos otros, vamos a ver permanentes referencias al cine, que las vamos a marcar en los tres cuentos que vamos a analizar, pero también lo podemos extender al Guardián entre el Centeno, que es como una película acelerada de 48 horas fascinerosas de un adolescente en problemas. Lo podemos leer cinematográficamente, y lo mismo en cada uno de sus textos, donde por ahí no pasa mucho en cuanto a cantidad de situaciones que se van dando, pero dada la forma de escribir, concibiendo al lector como un espectador de cine, porque el escritor que va al cine es eso, es aquel que sabe que el que lo lee va al cine, o piensa cinematográficamente, o tiene una idea, aunque no lo sepa conceptualmente, que es un primer plano. Entonces la escritura en el siglo XIX cambia con respecto al XX, entre otras tantas cosas, por esto, por el cine. Puede ser que una persona no vaya mucho al cine, pero piensa como cine, traduce, esto lo expliqué un poco más largo y no me voy a repetir para los que ya me escucharon, mentalmente traducimos la literatura en imágenes de una manera cinematográfica. En el siglo XX, todos, aunque nos guste mucho el cine o nos guste poco. A mí me gusta mucho, pero a otros por ahí no son cinéfilos, pero claramente esto sucede, ¿no? Y Salinger lo tenía presente. Vamos, el final del Pez Banana, la última escena, vamos a decirlo en términos de cine, es una especie de plano secuencia contado por planos hasta el momento del suicidio. Sube en el ascensor, se baja a la habitación, parece como que nos va indicando una cámara lenta, parece que nos va indicando un primer plano, un plano detalle. Parecería como si nos estuviese describiendo acciones y descripciones de un texto, de un guión.
prácticamente. Después vamos a ver, bueno, en el tío Wiggly, toda la cuestión de la vampirización y todo. Bueno, vamos a ver que se nombran películas, que se nombran actores. Lo vamos a ver también en Justo ante la guerra con los esquimales. Bueno, en general, en todas las narraciones de Salinger hay una presencia del cine. Hay película, se ven películas. Inclusive, como no era parte del análisis de esta charla, pero no quiero dejarlo afuera, así como Holden Caulfield, el protagonista del Cazador Oculto, o del Guardián del Centeno, me gusta decirle el Cazador Oculto, odia el cine, y esta es la dificultad y otra de las paradojas de Salinger, porque le parece una cosa boba. Bueno, ya el juicio, la decisión de que odie el cine es hablar de cine. Pues también parecería como que la incomodidad de Holden, el protagonista del Cazador Oculto, se nos presenta como si nosotros tendríamos que ser él y nos tendríamos que identificar 100% con él. Para los que no leyeron la novela, se las recomiendo, es hermosa, se lee en un fin de semana. Es muy, muy, muy linda de leer, pero es muy compleja en este sentido. Es decir, al personaje constantemente nos compadecemos, lo queremos abrazar, lo admiramos, lo odiamos, lo detestamos, nos da asco, nos da placer, nos da todo el tiempo. Todo el tiempo, y es un mismo personaje. Y no es solo lo que describe en cuanto a la cuestión de la adolescencia, de la juventud, de esta nueva entidad que surgía en el mundo, que era esa franja etaria intermedia que no existía hasta los años 50 y que casi la inventa Salinger, que es esto que va de los 13, 14 años hasta los 20, antes era de un día para el otro, se pasaba de la niñez a la adultez, y esto que él estaba viendo que estaba empezando a pasar, no es solamente el personaje de Holden Caulfield, sino todo ese mundo que rodea, que condiciona determinados comportamientos. Y que por momentos tiene gestos heroicos el mismo Holden Caulfield, por más que lo detestemos o por más que por momentos nos dé bronca alguna de sus actitudes, sobre todo alguna de sus inmadureces. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Alguna opinión? ¿Alguien quiere comentar algo? Abro. Por ahora. ¿No hay nada? No. ¿Alguien que quiera levantar la mano y decir yo quiero, no? Bueno, vamos a ir a los cuentos. No sé si han tenido la oportunidad de leerlo, los cuentos. Me gustaría, me siento haciendo un monólogo eterno, me gustaría empezar porque ustedes, el que quiera, o los que quieran, por escrito o oralmente, me den las impresiones que tengan sobre el día perfecto para el pez banana. Empezamos por ahí. Y después pasamos a los otros dos siguientes. Marce, dale. Abrí el micrófono y dale si querés. O escribí como quieras. No, hablo porque para escribir, si no, estoy una hora. Dale. No, un poco tomar esta cuestión que hablabas respecto a esta metáfora de los pez banana que se refleja en el propio personaje de Seymour y que aparece en esta doble aparición femenina entre la niña y la mujer. La niña que es que de alguna manera es pura vida, digamos, lo hace participar como en un juego, él ahí activa, de hecho, en esa escena empieza cuando ella le arroja arena cerca de los ojos, ¿no? Como despertándolo, como avivándolo, y por otro lado, cuando vuelve a su habitación, encuentra a su mujer que está dormida, que está casi como de espaldas, es como totalmente lo opuesto, ¿no? Son como las dos partes y que él como que reacciona a ese doble mundo, digamos. En uno que está la vida, que estaría la niña, y en ese otro, en ese final, que termina suicidándose. Encontré esa relación a partir de lo que estabas contando de
de la metáfora del pez con respecto al personaje de Seymour. Bien. Bueno, sí, hay, digamos, son las dos mujeres de Seymour en el cuento, el amor platónico de Sybil, esta niña que juega con él, y donde él puede trasladarse a ese mundo que los adultos no entienden, porque él habla así, confundiendo los colores y salteándose palabras y situaciones con los adultos, y los adultos lo toman por loco. Tenemos la referencia del padre y la mamá de Muriel en la primera conversación telefónica, y él con Sybil puede ser como no lo aceptan en el mundo de los adultos, sin dejar de ser el genio que es. Pero Muriel está cansada. Hay una idea muy, muy interesante, que Muriel es una especie de Penélope, yendo al mito de Penélope y Ulises, que esperó al guerrero al regreso de la guerra, pero el guerrero no resultó ser Ulises. Vino medio trastocado. Vino cansado, vino distinto a como se lo esperaba, ¿no? Hay una idea de... hay dos ideas muy lindas con respecto al personaje de Muriel. Una que, bueno, en lugar de tejer como Ulises, está pintándose las uñas, ¿no? El traslado moderno. Y por otro lado, esta idea que está tironeada entre los dos mundos, Muriel. Porque entre el mundo de la madre y el mundo de Seymour. Está hablando por teléfono desde la ventana y mira hacia la playa donde está Seymour. Y está entre la luz, la mesita de luz y el cenicero, entre el humo y la luz. Es decir, está constantemente esa tensión. En cambio, Sybil no ve eso. Sybil más transparentemente lo ve, de una manera mucho más juguetona, digamos, como lo ve un niño. Está muy poblado el mundo de Salinger de niños o de preadolescentes. El cuento de, bueno, Teddy, pero sobre todo en el bote, este chico Lionel, que en parte me hace acordar a esta Sybil. Y después la idea de que están también conectadas por las madres, porque tanto Muriel como Sybil están en el cuento de las madres. Es decir, una es una madre castradora que está encima, a pesar de ser la madre de una hija de 30 y pico de años que se casó, que hizo su vida y todo, y la otra es una madre abandónica, que se va a tomar un cóctel en la playa y la deja una nena que tiene 3, 4, 5 años, no me acuerdo cómo tiene Sybil, 4 años, la deja ahí con un desconocido y Sybil se va caminando por el mar, digamos, ¿no? O sea, hay una conexión directa entre los dos personajes, y hay una conexión directa, voy a ir un poco más allá, con la cuestión mítica. No solamente está el mito de Ulises y de Penélope, sino que está también el mito de Ícaro, digamos, o sea, el sol, el que se acercó tanto al sol que se quemó, digamos, ¿qué es ese sol? ¿De qué se quemó Muriel? Porque Muriel están hace 2 días de vacaciones y ya está toda quemada, no puede salir. En 2 días se quemó, le quemó la cabeza a Seymour, digamos. O sea, en 2 días quedó toda quemada. Y Seymour está todo blanco, porque es blanco naturalmente, pero está todo protegido hasta los ojos. No quiere ni siquiera ver. Inclusive después hay una escena muy curiosa en el ascensor, que hay una señora que tiene solo quemada la nariz. Como que está metiendo la nariz en el asunto, pero que como que es la gente común, como que es lo normal, dicho esto entre comillas, que en la obra de Salinger, quién sabe lo que quiere decir. Pero está muy bueno la idea del bronceador, las dos. Una, usaste el bronceador, le dice la madre a Muriel, y la otra, Sybil, la madre, le está poniendo bronceador, le ponen los omóplatos, ¿no? Recuerdan, bueno, las alas pegadas con cera, hablan de la cera, me gusta comer cera. Es decir, está totalmente articulado el relato del pez banana en base al mito de Ícaro y al mito de Ulises y del regreso de la guerra y la espera de Penélope. Y ambos tienen que ver con este tema central del cuento y de la obra de Salinger, que es la incomunicación, que es la imposibilidad de comunicarse, porque Sybil, aún a los 4 años y aún con esa cosa grado, está celosa de Seymour porque hay otra nena que toca el piano con él. ¿Sí? Y por otro lado, la madre está preocupada porque Muriel lo tiene que dejar a Seymour y se tiene que volver, y Seymour tiene que ir corriendo a ver a un psicólogo porque no sé qué problema tiene con los árboles cuando maneja. Es decir, hay una cosa delirante casi, que
permanentemente nos conecta un personaje con otro, para ir al origen de tu comentario, Marcelo, de Civil y de Muriel, y que también tiene que ver con los ojos. Recuerden que en una de las traducciones, Seymour Glass, si es en castellano, si queremos mantener la fonética y cambiarle las letras, es ver más vidrio, ¿sí? En una de las traducciones, en esta, que es una vieja traducción de los 9 cuentos, la nena no le dice Seymour, le dice ver más vidrio, y le tira arena en los ojos, ¿sí? Entonces, él que ve más allá, no se puede bancar la arena que le tira la nena. Es decir, no puede, tiene que trasladar, tiene que correrse de ese lugar y empezar a decirle, no, tenés, qué linda malla azul. No, pero si es amarilla. No, pero yo la veía azul. Y no te conté lo de los peces banana y los tigres, y leíste el cuento del cosito, y va como saltando de un lugar a otro a ver dónde puede conectar, y ese pequeño tramo del cuento, que es el segundo movimiento de esa conversación con Civil, es de alguna manera la vida de Seymour, si leemos después el resto de la obra de Salinger. Es alguien que va saltando de tema en tema para ver si se puede conectar con alguien, porque está demasiado arriba y los demás no lo pueden agarrar, no pueden engancharse. Entonces trata de buscar algún punto de conexión y no lo encuentra. Bueno, yendo al tema de la incomunicación, Muriel estuvo como 3 horas esperando la comunicación porque estaba lleno de publicistas. Fíjense qué interesante, ¿no? Los cantos de sirena de esta época no son los de la época de Ulises y Penélope, sino que son los publicistas. Estaba lleno de publicistas que monopolizaban las líneas del hotel. Entonces tuvo que tardar, o sea, hay una incomunicación. Y con la madre, Muriel está constantemente incomunicada. Porque hablan de una cosa, saltan de un tema al otro, pasan de la moda a Seymour, a la plata, al auto que se rompió, al arreglo que va a pagar el padre. Y la madre le insiste con algo que sí, que Muriel ya le dijo que no. Es decir, ahí, perdón que lo llevé todo esto al tema de la incomunicación, pero era un poco lo que quería decir. Pero está muy bien esa conexión para arrancar del cuento entre el personaje de la niña Civil y la esposa Muriel. Que después vamos a ver en Levantad Carpinteros la vida del tejado, cómo fue el casamiento de Seymour, o el no casamiento de Seymour y Muriel, 6 años antes de este cuento, que les recomiendo la lectura de ese texto, que es maravilloso, contado por Buddy, que era supuestamente testigo de casamiento y el novio no se presentó, ¿no? Después se terminaron casando y todo. Bueno. ¿Tenés algo, Lisandro, ahí en el...? Con respecto al pez banana, dice Elías, en oposición a la nena, todas las actividades que hace Muriel tienen que ver con la imagen exterior. Se arregla y pinta las uñas y de lo único que intenta hablar con la madre es sobre ropa o la apariencia, en oposición a la nena que está en la playa, ¿no? Bueno, hay un tema con la niñez que no es privativo de Salinger, ¿no? Lo hemos visto en otra literatura también, pero muchos de los niños de Salinger se comportan como adultos mientras los adultos se comportan como niños. ¿En qué sentido? En el sentido de la autenticidad, porque uno de los temas de Salinger es lo auténtico. ¿Qué es lo auténtico y qué no es auténtico? Y los adultos muchas veces no somos auténticos, no somos transparentes. Nos escondemos atrás de pintarnos las uñas, de maquillarnos, de peinarnos, de teñirnos, de enroparnos, o de hablar de temas que no son lo esencial de lo que nos pasa. Y es un poco eso, o sea, Muriel ya está curtida, pero curtida al punto que necesita una máscara que ya se le hizo piel para poder sostener su relación con Seymour, de la que está enamorada, porque Muriel está enamorada de Seymour, no es que no lo desprecia, al contrario, lo defiende, inclusive ante la madre lo defiende más de la cuenta, porque si tomamos en cuenta que la madre es una recontra pesada, la madre tenía razón, porque Seymour después, un ratito después, se suicida. O sea, la madre no está tan desubicada con lo que dice, más allá de que no... Esa es otra de las paradojas del mundo de Salinger. Si tenemos un personaje detestable, que es la madre metida, la madre pesada, que está profetizando exactamente lo que va a pasar. Este tipo es capaz de cualquier locura. Y 2 escenas después, es capaz de cualquier locura. ¿Sí? Claramente hay una diferencia entre el mundo del niño o del adolescente, hasta determinada edad, vamos a decir 15, 16, hasta Holden, en donde hay una autenticidad que en los adultos no hay. Que en los adultos
hay alguna máscara, hay algún maquillaje, hay alguna careta, hay algo que poner para poder intermediar, que se supone que es en favor de la comunicación, pero es lo que termina provocando la incomunicación. Porque Seymour está lleno de esto, después lo vamos a ver aún cuando lo halagan, porque es interesante otra de las paradojas que plantea la obra de Salinger, que en cada uno de los momentos donde los hermanos, sobre todo, Bubú, Buddy, Zoe, lo halagan a Seymour, justamente lo que están describiendo son las máscaras de Seymour. Esa actitud de Seymour, que es como, el personaje de Seymour es como malentender a Salinger escritor. Es creer en el gurú como si Salinger hubiera sido Seymour. Y lo que hace Salinger es escribir un personaje como Seymour para no ser Seymour. No para saber menos, sino para saber mejor. O para poder vivir mejor a favor de ese conocimiento adquirido. ¿Sí? Seymour no es un alter ego de Salinger, creo yo, interpreto, humildemente, sino que es una posibilidad que le podría haber tocado a Salinger, dada su erudición y su capacidad para escribir a los 25 años, y que él se curó en salud creando este personaje y suicidándolo. Porque suicidar a un personaje es suicidarse a uno, ficcionalmente, pero también es sacárselo de encima de alguna manera. Aunque después vuelva a ser recurrente a lo largo de la obra para los hermanos. Pero si nosotros pensamos más allá de los hermanos, cada vez que los hermanos lo halagan, están también describiendo algunas de estas características, por lo menos dudosas o paradojas que tenía el hermano mayor. ¿Sí? ¿Algo más, Lisandro? No, por ahora nada, salvo que alguien quiera decir algo, ahí levantaron la mano. Sí, Marce, dale. No, en esto que hablabas de la madre, cuando se cuenta el comienzo del problema de por qué manejó ella en el viaje, por qué manejó él, que se alarma por el tema y habla del tema de los árboles como si realmente algo hubiese sucedido que no se nos cuenta, como que en algún momento o dijo o realmente enfiló un auto directo a un árbol, pero no, en ningún momento se esclarece esta situación, pero que efectivamente sucedió porque Muriel en ningún momento la niega a la madre respecto a esto que cuenta, sino que dice, no, pero estuvo tranquilo, estuvo todo bien, y la madre se alarma porque me dio como la sensación de que efectivamente en algún momento agarró un auto y encaró a un árbol, ¿no? Y se salvó y bueno, y por eso la preocupación de la madre. Parece ser así, porque hay un tema de, perdona que te interrumpí, ahora te dejo seguir, Marce, pero hay un tema de un arreglo del auto que hay que arreglar, y ese auto que hay que arreglar es evidentemente el que estroló contra el árbol porque por lo que surge el diálogo es que se tentó con el árbol, quiso ir al árbol y chocó el árbol a propósito porque sintió como un impulso. Es muy de Seymour esto también, en pequeñas cosas, en cosas sonzas y también en cosas complicadas, como agarrar un revólver y matarse en la cama de al lado de la mujer. Parece como que se estroló con un árbol por decisión propia, digamos, y hay que arreglar el auto ese, y la madre le dice, acordate que tu papá dijo que él va, no, Seymour lo va a pagar, pero queda como que es algo que sucedió, digamos, es una persona desplazada. Podemos echarle la culpa a la guerra, podemos asociarlo con otro de los personajes de los diferentes cuentos o de las diferentes narraciones de Salinger que estuvieron en la guerra y que volvieron, bueno, sí, obviamente que sí, pero era Seymour. Digamos, acá me pongo en el lugar de los hermanos. Era un tipo demasiado inteligente. Algo lo debe haber llevado a eso. ¿Por qué él tenía esos impulsos? Y a la vez era tan admirado, y a la vez era tan inteligente, y a la vez se le dedicaba tanto. Bueno, esto en esta mitad de camino, o en esta tensión permanente entre la admiración y el descrédito de Seymour, nos pone Salinger cada vez que nos refiere a la familia Glass. Porque es un personaje que está loco, vamos a decirlo mal, en el sentido negativo lo digo, pero que es genial también. Entonces tengamos cuidado con eso, nos dice Salinger, porque es como, no está mal ser genial, no está mal saber mucho, no está mal ser un profesor universitario a los 21 años, o haber escrito, o haber enseñado tanto a tanta gente. El tema es que eso puede coquetear con esa locura. Y si vamos a la vida real, nos vamos a encontrar con muchos personajes geniales
tan desbordados, algunos por la locura y otros por otras cosas, en donde confluyen esos dos elementos. ¿Sí? Que no es que un elemento anula al otro, sino que van en permanente tensión y que parece que son necesarios los dos para que uno alimente al otro, y Salinger por lo menos nos plantea la duda. Ojo, digamos, o sea, no es que cada una de las locuras de aquellos personajes excesivos son buenas porque ese personaje excesivo logró su genialidad en lo que fue un genio. O sea, ya que está de moda en estos días Maradona. No es que por eso. Podría haber sido de otra manera. Bueno, nosotros tenemos que pensar con eso. No digo que Salinger nos diga lo que tenemos que hacer, pero la idea de que ese choque al árbol fue deliberado nos da una idea de que, ojo, estamos ante un tipo que es un genio y lee en alemán y lee en no sé cuántos idiomas y escribe poesía japonesa y sabe japonés desde los 15 años, pero choca árboles también, ¿no? Bien. Sí, y en todo caso, en defensa de la madre castradora, poniéndose en el lugar de la madre, digo, si uno ve una persona que supuestamente no es que pinchó una goma y se fue contra un árbol, sino que encaró un árbol deliberadamente, la verdad es como para estar llamando cada 5 minutos, ¿no? A ver qué está haciendo. Porque no ha sucedido 2 años atrás, ha sucedido por el tema del auto poco tiempo atrás, ¿no? Claro, sí, no, es cierto, inclusive hay una referencia más velada que la del árbol, que es algo que Seymour hizo una vez en una reunión familiar, que ahora exactamente no recuerdo, que ahora lo busco, que te queda también en la nada, pero que hay también en la madre, vamos a poner las cosas en su lugar, yo entiendo lo que vos decís y creo que yo estaría igual de preocupado como madre o como padre, pero hay también una cosa en la madre como de deber ser, y tengo que decir esto porque hay que decirlo, no hay un convencimiento y un fundamento, lo cual le da esa tensión paradojal de toda la obra de Salinger, y también está este salto simbólico entre el tema Seymour y el tema moda, todo el tiempo. Viste el vestido que usaba tal, y de golpe cambian de conversación constantemente. Y Muriel se parece mucho a su madre, de alguna manera. Trata de no parecerse, está tironeada por Seymour. Hay una parte de Seymour que le hizo bien para no parecerse a la madre, pero Seymour implica aprender alemán para leer a un escritor alemán, digamos. Y la madre, bueno, está tironeada y va a seguir tironeada Seymour, porque Muriel, porque Muriel va a quedar viuda, digamos, no es. Después hay alguna referencia en los textos posteriores de Salinger a esa viudez, pero va a quedar viuda, es decir, la presencia de la madre va a seguir estando porque sigue su madre, y la presencia de Seymour va a ser todavía más contundente que la que era después de haberse suicidado al lado de ella en unas vacaciones en la Florida, ¿no? ¿Algo más, Lisandro? Acá Alida dice, sí. Seymour se suicida y Salinger se va al bosque a aislarse y cambia su vida. ¿No tiene cierto parecido? No sé en qué momento Salinger decidió hacer lo que hizo, ¿no? Este cuento es del 48 y Salinger se fue en el 67, 19 años después. Yo no sé si lo tenía pensado cuando escribió este cuento. Lo que sí sabemos es que Salinger era muy celoso de su literatura, que no quería publicar cualquier cosa, que quería tener un control absoluto que las editoriales no le permitían, que no permitía que se venda los derechos de sus novelas y de sus textos al cine para que se adapten, que era una persona muy complicada en ese sentido. Y que creo que este es el motivo principal por el cual se alejó de lo que llamamos la civilización. No, esto en términos biográficos, intuitivos, porque tampoco soy un biógrafo de Salinger, ni lo quiero ser. Lo que sí me parece interesante que plantear el suicidio de Seymour, del personaje más importante de su obra, al comienzo de su obra, y después referenciarlo como un ídolo de todo el universo de la ficción, pero con la presencia permanente de que se ha suicidado de vacaciones en la Florida con su mujer,
probablemente el primer viaje que pudieron hacer después de la guerra, a los 31 años de edad, le genera una tensión porque Salinger no es una persona que legitime la idea de suicidio. Eso queda claro. O sea, en tal caso lo que les parece a los hermanos que este hermano mayor era un genio que se suicidó y tendría algún motivo, pero no sabemos cuál. Hizo todo bien menos suicidarse. Ninguno de los hermanos lo alaba por suicida. Y en ningún momento en Salinger hay algún tipo de legitimación, ni en el cuento mismo del pez banana, ni en ninguna de las narraciones donde los hermanos lo halagan, ni en cualquiera de las demás narraciones donde no aparece la familia Glass. No sé qué pasó. Pero, bueno. No sé qué. Ahí está. Ahí se normalizó. En ninguno de los textos hay una referencia, ni siquiera sospechosa de defensa del suicidio. Entonces, hay una crítica al suicidio. De hecho, es un tipo que vivió 91 años, Salinger, ¿no? O sea, si se suicidó a los 91 años, bueno, por lo menos vivió 91 años. No era una persona que estuviese en contra de la vida. Ahora, si esto lo llevamos a las dificultades del mundo moderno de comunicarse, a las experiencias de guerra que tuvo él personalmente, toda la familia Glass, muchos de sus amigos y de sus colegas escritores, muchos de los tipos que volvieron de la guerra y que se suicidaron o que terminaron locos. Y el tipo logró plasmar eso en la literatura, porque la guerra es un tema en Salinger, no es un tema en donde indague su belicismo, su antibelicismo, sino que es algo como que es parte de su universo. Los personajes de Salinger que viven en los años 40, 50 y 60 fueron o van a la guerra porque en Estados Unidos los jóvenes van a la guerra. Es parte del universo, ni siquiera se lo interroga, pero ve en la muerte y sobre todo en el suicidio algo negativo. Entonces yo no lo asocio, yo lo asocio más bien con lo contrario, con curarse en salud. Es decir, miren, yo soy una persona muy culta y ustedes me pueden referenciar con Seymour, pero yo lo mato a Seymour para no ser Seymour. Yo no quiero ser Seymour. Quiero ser mejor que Seymour, digamos. No es que él se creía tan erudito como el personaje que construyó, pero sí sabía que podía correr el riesgo de serlo. Sí, Ali, decía, habla si querés. No te escucho, tenés el micrófono cerrado, me parece. No se escucha. No se escucha, tenés el micrófono abierto, pero no se escucha. Bueno, ¿querés escribir? No sé por qué no se escucha. Justamente esa es la identificación, dice Ali. Ah, está bien, vos lo querías conectar como paradoja, no como continuidad. No, eso quería decir. Bien, yo creo que hay lo que Salinger plantea en toda su obra es que es imposible conectarse con el mundo, porque el mundo va a vivir y cada vez crecientemente más incomunicado, producto fundamentalmente por los avances en las comunicaciones. ¿Sí? Para los que estuvieron ayer, de los que están acá, lo hablábamos en el curso de Palma. Cuanto más sofisticadas son las comunicaciones, más incomunicados estamos. Esto Salinger lo tiene claro desde los años 40. Ahora, la opción es ver cómo me adapto, cómo escribo y llego a quien pueda llegar. No me tengo que ir del mundo porque no me pueda comunicar. Tengo que buscar el lazo. Y por otro lado, lo que encontramos claramente en Esmé y en varios otros cuentos y en varias otras narraciones es que hay algo natural en el hombre, en la mujer, que nos lleva a ese lazo, que nos permite comunicarnos casi milagrosamente. O sea, es un escritor muy espiritual, Salinger. Es un escritor muy milagroso. Se habló en algún tiempo que practicaba el budismo zen. Bueno, no viene al caso ni tampoco me preocupa, pero está siempre permanentemente la espiritualidad. Bueno, en el pez banana la referencia es que el nuevo apodo que le puso a Muriel, que es Miss Buscona Espiritual 1948, ¿no? Como que hay una idea de que
todo lo auténtico pasa por lo espiritual. Todo lo respetable, todo lo verdadero, todo lo transparente, todo lo cierto de este mundo pasa por lo espiritual. Nada pasa por lo material. Ahora, ese recorrido, que es natural en el ser humano, según él, hay que ver cómo se adapta. Se puede manifestar positivamente aún en la guerra. Porque para Esmé, con amor y sordidez, es un cuento de la guerra, en donde el encuentro entre perdón que me salté al otro cuento, el encuentro entre Esmé y el narrador se da en la guerra, antes del desembarco en Normandía, y el cuento, la parte del cuento sórdida que le termina contando es una experiencia ficcional o no del mismo personaje en la guerra. Es decir, también eso puede transformarse en un acto de amor, hasta la guerra. Esto quiere decir que la acción que Salinger nos quiere transmitir con sus conocimientos o con su forma de narrar es bien distinta al suicidio. Bien. El tiempo de Planck dio comentarios cuando estábamos hablando de Salinger y Seymour. Es muy interesante la idea de lo complejo, lo completo. Es esto y es aquello. Hoy me tiro la pileta del noveno, pero ayer te regalé Desarma y Sangra. Luego dio otro comentario, el tiempo de Planck. Por eso es tan urgente inventar, hacer todo nuevo, todo el tiempo. Estar en el mundo sin ser de él. Bueno, esta idea es muy de Salinger, estar en el mundo y no ser de él. Y es una idea básicamente espiritual, ¿no? Es muy crística también, si lo llevamos al cristianismo. Inclusive hay varias referencias y citas bíblicas en la obra de Salinger. Lo que jamás hace Salinger es presentar la locura como positiva. Cuando se tira del 9º piso Charlie, Salinger no lo cuenta, pero no lo contaría como algo positivo, y mucho menos como algo necesario para la creatividad posterior o anterior, sino que son dos cosas que trágicamente conviven en una misma persona, en un mismo ser humano y en un mismo accionar, en un mismo artista. Pero no es que es positivo porque lo hace tal y negativo porque lo hace cual. ¿Sí? Ni los exabruptos, ni los excesos, ni las drogas, ni no sé, ni los suicidios, ni la guerra, ni, digamos, lo que es excesivo es excesivo. Chocar a los árboles, está loco el tipo si va y choca a los árboles. No es un genio por eso, es un genio por todo lo demás. Pero los genios, como las personas normales, sin ser genio, también tenemos eso otro. Porque la vida no es tan material como parece, sino que es más bien inexplicable. ¿Sí? ¿Qué más? No, nada más por ahora. Bueno, paso al segundo. Puse una frase de Salinger referida a lo que veníamos hablando. Ah, bien, bien. Y acá dice el tiempo de Planck, tal cual. No es bueno romantizar la locura. El arte sabe. Es necesario sublimar por el arte. Bien, Dani, está muy bien eso. Sí, bueno, yo creo que es así. Creo que no me acuerdo qué artista halagaba a otro diciendo, qué comentarista halagaba a un artista porque tomaba alcohol o se drogaba o tomaba cocaína, no sé qué. Y la genialidad, le dice un tercero, no es que tome cocaína, es que haga la música que hace. Porque vos podés tomar toda la cocaína que quieras, pero no vas a hacer la obra de... Entonces el tema es poder discernir y poder ver, porque en general aquellas cosas que tienen que ver con los excesos en Seymour y que tienen que ver con los excesos y con los desbordes y con las locuras en los artistas en la modernidad son las materiales, son las que están ligadas al mundo, y las cosas que verdaderamente nos hablan de genio son aquellas que se salen del mundo, que están más allá del mundo, que son las espirituales. Bueno, el segundo cuento, paso al segundo cuento, así no se nos hace tan tarde. El segundo cuento, El tío Willy en Connecticut, tiene, bueno, hemos hablado al pasar, y acá viene al caso, los títulos de los cuentos de Salinger, en algunos casos son muy particulares. Un día perfecto para el pez banana es un cuento que uno cuando lee el título y no leyó el cuento no sabe de qué cuerno le van a hablar.
después podemos atar esta cuestión simbólica a los peces banana y Seymour. Bueno, acá el tío Wiggly es la confusión adrede de Walt, este Glass también, en la anécdota que cuenta Lois, que confunde uncle con uncle, ¿no? Tío con tobillo. Y en Connecticut, pues bueno, Connecticut al norte de Nueva York, invierno, pasamos del verano al invierno, cuento anterior era, y después el tercero es primavera, esto lo elegí adrede. El primero es el infierno, o sea, el sin salida del suicidio, y este es como una especie de purgatorio, si queremos, ¿no? Porque finalmente Eloís, que es fría, que vive en un lugar frío, que está en invierno, que están todos congelados ahí en el medio de la nieve, que es estéril, o que por lo menos da esa impresión. Inclusive hay algunos juegos hasta corporales, ¿no? Cuando se pone el cenicero en el abdomen, etc. Finalmente logra romper ese hielo y logra llorar. Logra comunicarse. Se establece una pequeña comunicación. Se establece una comunicación con su hija. Es decir, puede llegar a ese mundo auténtico. Ahí tenemos el personaje de Ramona, otro niño, niña en este caso, que tiene noviecitos imaginarios, y que es absolutamente delirante como Seymour y como Sybil en el primer cuento, pero que no puede conectar con los adultos, ni quiere conectar, pero es el adulto el que tiene que asumir esa responsabilidad, y finalmente la asume, borracha, pasada de vuelta cuando la amiga ya se le quedó dormida, sube a la pieza tambaleando, y finalmente la besa, llora, y se permite volver a ser adolescente, porque apenas baja, la despierta Mary Jane y le dice el final, que es hermoso del cuento: ¿te acordás cuando yo tenía puesto ese vestido en la secundaria y me dijeron que no estaba de moda y no sé qué? Yo era una buena chica, ¿no es cierto? Termina el cuento. Esa idea de vuelta a la niñez o de vuelta a la adolescencia de Eloís es lo que permite una apertura mínima. Un personaje entrañable para mí, Eloís. Bueno, en general las mujeres de Salinger son personajes entrañables. Mary Jane también, pero sobre todo Eloís. Muriel también. Vuelve a establecerse ese contacto entre el mundo adulto y el mundo de la niñez. El mundo adulto entiende que hay una cosa que se está ocultando tras esa barra de hielo, tras esa esterilidad, tras esa frigidez, tras esa nieve, y logra llorar, ¿sí? Logra sensibilizarse. Tiene una actitud muy insensible, muy cínica, muy burlona, muy fría, muy maltratadora con su amiga, con su marido. Lo único que cuenta de manera simpática, más allá de algunos buenos chistes, pero también producto de su cinismo, es su relación con Walt. Pero a Walt lo perdió en la guerra, y ahí nos enteramos, en ese cuento nos enteramos, dentro de la historia de los Glass, que Walt es el único de los hermanos que murió en la guerra, de los 4 que fueron, de los 5, porque Bubu también fue como enfermera, pero no murió en combate, sino que murió envolviendo una cocina que le explotó en la cara. Con lo cual, no solamente ridiculiza la guerra o nos presenta la guerra como otro de los problemas modernos, sino que la guerra nos puede matar aún sin disparos, ¿no? Y ese es el único momento alegre que tiene esta persona fría, ensimismada, encerrada, que es Eloís, que finalmente logra ablandarse. Logra llorar, que no es poco, digamos. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo sobre el cuento? Porque me puse a hablar del cuento y no abrí el juego. De los que lo han leído, si lo leyeron. No hay nada escrito, pero si quieren abrir los micrófonos y preguntar. ¿Alguien quiere comentar algo de el tío Wiggly? Fíjense que está plagado el cuento de citas, actores, a Kintamirov, el libro tal, la adaptación tal, Bela Lugosi. Hay una cuestión de vampirización que se juega al mismo nivel de los vampiros del cine clásico, ¿no? Por eso la cita a Kintamirov y sobre todo a Bela Lugosi, una especie de vampirización de Eloís con Mary Jane, para que la acompañe en esa frialdad. Mary Jane se termina emborrachando, porque Mary Jane va por un ratito porque está trabajando,
y se va lejos, se va hasta Connecticut en auto, con toda la dificultad, llega tarde y a las 2 horas se tiene que volver, pero ella le dice que se quede, como que la termina teniendo de rehén prácticamente, para finalmente mostrarle su sensibilidad, para finalmente abrirse, ablandarse, poder llorar y mostrarle su sensibilidad cuando ella ya está hecha percha, tirada en el sillón y dormida de tanto alcohol que ha tomado. Pero si referenciamos el humo otra vez, tema, figura recurrente en Salinger, el humo como lo difuso, la nieve como lo frío, el cenicero en el abdomen, los pechos lisos de Lois, ¿no? Que hacen algún tipo de referencia sutil a la esterilidad. El comentario que hace, sí, acá en el barrio me dicen Fanny la fértil, cuando hace como que saca los revólveres como si fuera un western, cuando viene con los 2 vasos con la bebida. Es decir, la referencia es al cine y a esta lucha casi inconsciente de ella entre fructificación y esterilidad. Se da cuenta que la cuestión de la esterilidad era más una cuestión mental que una cuestión estrictamente física. Y que logra ablandarse cuando logra sensibilizarse, cuando logra reconocer al otro, y reconocer al otro es reconocer a la hija, y reconocer a la hija es reconocer el mundo de la niñez, o por lo menos ese mundo auténtico que puede permitirse la ficción, porque es muy interesante la idea de que ella inventa historias, tiene novios imaginarios, y crea, mientras que ella no puede salir del sillón de sus cigarrillos y de sus borracheras permanentes, y estar encerrada como una ama de casa de clase media alta que no trabaja, que mandonea y maltrata a sus empleados, que detesta a su marido, y bueno, todo lo que nos va contando la narración a lo largo del cuento. Sí, Lisandro, léeme lo que hay. Acá Elías dice, me parece interesante que en todo el cuento está la criada fuera de campo, que justamente se llama Grace, personaje que Lois todo el tiempo ignora y pasa por alto. Sí, es así. Es la gracia que no ve. Así como Ramona es una especie de sutileza respecto a San Ramón nonato, es decir, al no nacido, ¿no? Es como no reconocida, es como así como no reconoce a la gracia, no reconoce a la hija. Pero está muy bien lo de Grace. Sí, Marce. No, que cuando la presentan a Ramona, la presentan como alguien muy, muy alejada del mundo de estas dos, ¿no? Es como una irrealidad, que incluso parece como algo que la describen de manera hasta casi burlona, ¿no? Tan fuera del mundo al que pertenecen estas dos amigas. Y que hacia el final, cuando justamente pasa esa puerta, digamos, sube la escalera, ¿no? Pasa al otro estadio y ahí se reconoce o se ve y tiene este momento de sensibilidad, ¿no? Que es muy interesante esta cuestión de que, siendo la hija, esté en primera instancia descrita de manera tan alejada, ¿no? Sentí eso en la lectura, como que había poca sensibilidad en la manera de describirla o de presentarla, de parte de Lois, ¿no? Bien. Sí, tiene que ver con estas paradojas de Salinger que a veces resultan tan incómodas, ¿no? Parecería que como para no ser frío tenés que ser delirante, que sería Ramona. Pero para no ser delirante como son los chicos hay que ser demasiado concreto como es Eloís. Y demasiado resentido como es Eloís. Y en realidad no es ni una cosa ni la otra, sino es presentar esa tensión para que pensemos. O sea, en general los personajes de Salinger son entrañables por cómo están descritos y porque nos plantean situaciones que de una manera u otra vivimos, o hemos vivido, o vamos a vivir. Pero por otro lado son personajes desplazados, que los tenemos que pensar separados de nosotros mismos. No son personajes donde nos vamos a identificar heroicamente. Y me parece que la relación entre Eloís y Ramona es eso. Es el delirio absoluto que se presenta con Jimmy Gimirano y Mickey Miqueriano, que son los dos novios que tiene. Uno lo atropella un auto y tiene una espada y es un héroe y se hace una película de niña
fantasiosa, de que está como con una especie de príncipe, y Eloís le dice a Mary Jane, cuando Mary Jane la mira sorprendida, bueno, a mí no me mires, qué sé yo, no sé, está loca esta nena. O sea, es como dos, que esto, volvemos al tema de la incomunicación, es decir, son dos mundos partidos, que cada uno tiene una parte de verdad, pero que lo importante es que se conecten, no que nos identifiquemos con uno o con otro. No es que todos tenemos que ser niños de vuelta, ni todos tenemos que ser adultos como Eloís, ni todos los niños son como Ramona, ni todos los jóvenes son como Holden Caulfield, ni todos los genios eruditos son como Seymour. El tema es que podamos pensar en base a esas relaciones y a qué es importante de las relaciones. Conectar, hacerse amigo, servir, servirse, amar, en definitiva. Entonces, esta cuestión que se da al final es eso, ese beso húmedo, creo que en la boca le da a la nena, es como mezclar las salivas de madre e hija, es asumir ese rol de madre y de adulta, y es transformarse a partir de una actitud aniñada o menos resentida, una actitud verdaderamente adulta. Es decir, el ablandarse para Eloís es verdad, ahora sí es una persona adulta. Antes jugaba a ser adulto, se escudaba en una supuesta adultez que no tenía. ¿Sí? Bien. ¿Algo más con respecto al cuento? Hay una cosa más. Del resentimiento, de la frialdad, de la frigidez, de la esterilidad, de lo improductivo, pasa a la culpa. Y otra vez tenemos en el arte la culpa como conocimiento, la culpa como aprendizaje. Es decir, la culpa no es un problema. Cuando tenemos culpa es porque nos damos cuenta de algo que sin la culpa no nos podríamos dar cuenta. Y ella siente culpa. Siente culpa por la desatención al mundo que la rodea. Probablemente podemos extender, si queremos, ficcionalmente, hipotéticamente, y después de ese acto, y después que se le pase la borrachera, por ahí trata un poco mejor a la sirvienta. ¿Sí? Nos podríamos imaginar una situación de ficción así. Pero lo que necesitó es sentir culpa. Sentir que estaba desatendiendo algo que debía atender, encerrada, ensimismada en un mundo privado que era absolutamente falso. Es darse cuenta de esa misma falsedad en la que estaba encerrada, ¿no? En la que estaba... Bueno, eso, básicamente eso. Después vamos a retomar el tema de los tobillos, porque en Esmé hay otra referencia y en otros cuentos también respecto a los tobillos, ¿no? Como cuando este personaje, este militar, este recluta describe a Esmé y a sus bellos tobillos y todo eso, ¿no? Como un detalle no necesariamente valioso de lo corporal, sea de la mujer o sea del hombre, pero en este caso es de la mujer, que de alguna manera se puede resaltar como símbolo de que a veces lo que resaltamos es lo que se supone que debemos resaltar, pero podemos resaltar otras cosas que no son tan evidentemente sensuales o sexuales, ¿no? Bueno, con respecto al tema de Esmé, para ir cerrando, ya son 7:10, acá tenemos cine puro, digamos, es un cuento contado en 3 movimientos, como casi todos los cuentos de Salinger, en donde en el primer movimiento es el presente cuando lo invitan al casamiento de Esmé, 6 años después de haberla conocido de niña. Tenemos otra vez el mundo niño, joven o adolescente, que es este personaje de Esmé, que es muy maduro, una chica de 13 años que casi que está criando a su hermanito, pues son huérfanos. Entonces esta chica a los 19 años se va a casar en Inglaterra, porque es inglesa. Él la conoció en Inglaterra 6 años antes y él recibe la invitación en Estados Unidos después de que volvió de la guerra. Entonces, piensa en ir, pero no puede ir por su suegra, otra vez Muriel, la mamá de Muriel, la mamá de Muriel no lo deja ir al narrador al casamiento porque la suegra lo va a ir a visitar. Entonces nos narra cómo conoció a esta chica 6 años antes, en un descanso, en unas operaciones militares que estaba haciendo.
sale a caminar y se encuentra un coro, le encuentra a la chica cantando, después se la encuentra en una casa de té y comparten un té juntos y queda admirado con la chica. Se establece un contacto natural de amor, no de pareja, porque hay una diferencia de edad muy importante y no hay ninguna intención en Salinger de eso, pero hay como una cosa muy afectuosa de admiración mutua, de interés mutuo, en donde ella, la chica, le pide que porque él le cuenta que es escritor o que intenta ser escritor o que en los tiempos libres escribe y quiere publicar y no puede, que cuando pueda le escriba un cuento para ella de amor y sordidez, le dice la chica. Entonces después, en el tercer movimiento, el narrador nos narra una historia supuestamente en tercera persona, donde entendemos que el sargento X es él, pasado el tiempo y después del final, o cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya habían desalojado a los nazis de Alemania, y ahí viene como la parte sórdida, en donde cuenta la degradación que le ha producido la guerra a este personaje, y todo eso, no solo el final, sino todo eso, el primer movimiento en el presente, el segundo el 30 de abril de 1944 y el segundo alrededor de 1946, todo eso es el cuento para Esmé. Es decir, es una idea de montar acronológicamente, como si fuera El Ciudadano de Orson Welles, una película para darle una nueva cronología, que esa nueva cronología es lo que le da el verdadero sentido. Tenemos otra vez el tema de Seymour, porque hay una referencia no solamente a esta madre o esta suegra que va a llegar y que no le permite al narrador viajar para ir al casamiento, sino que la nena le hace una referencia en la casa de té: espero que vuelvas de la guerra con todas las facultades mentales intactas, que es un poco lo que se pone en duda en el Pez Banana. Y después hay una cuestión de que Salinger de alguna manera se interroga qué es escribir un cuento. Me parece que esto es lo más interesante, y con esto termino. Perdón, con esto termino. ¿Para quién escribimos? ¿Qué escribimos? ¿Acerca de qué escribimos? ¿Cómo estructuramos lo que escribimos? ¿Cómo creemos que vamos a transmitir el sentido que tenemos para comunicar de lo que escribimos? Con esto se ata todo lo que dije antes, porque está el tema de la comunicación, está el tema de Seymour, está el tema de la erudición, está el tema del lector, está el tema de la paradoja. Pero de alguna manera, este cuento que no sabemos cuál es el cuento que le escribe Esmé. El título es Para Esmé con amor y sordidez, ¿no? Hay un Esmé que va a recibir este cuento. ¿Cuál es el cuento? ¿La tercera parte? ¿La segunda y la tercera? ¿Todo? ¿La tercera es verdad o es algo ficcional sórdido que inventó para incluir en el cuento y para que el cuento sea de amor y de sordidez como ella se lo pidió? Todos estos interrogantes que nos plantea el cuento y que no son definitivamente, yo tengo mi opinión, pero no son definitivamente fáciles de resolver de una manera concluyente, es de alguna manera qué es escribir. ¿Para quién escribimos? Y esto está directamente relacionado con el saber y directamente relacionado con la comunicación. Cuando escribimos un libro, una novela o un ensayo o lo que fuera, ¿para quién escribimos? ¿Qué queremos comunicar? ¿A quién le queremos comunicar? ¿Cómo nos imaginamos la cabeza de aquel que va a leer eso que nosotros estamos escribiendo? ¿Para qué le va a servir? ¿Qué lo hacemos? ¿Para demostrar que somos sabios? ¿Lo hacemos para demostrar que somos mejores que el que nos va a leer? ¿Lo hacemos para que piense? ¿Lo hacemos por amor? Esta es la pregunta y creo que el final, esta es la respuesta, digamos. Lo hacemos por amor. ¿Sí? Porque en esa historia, cuando releemos el cuento por segunda vez y armamos todo este mecanismo de relojería que es el cuento en cuanto a sus tres partes, sus tres movimientos, esta última parte que es demasiado exagerada, que hasta nos suena ficcional dentro de la realidad del cuento, como que fue inventada por el narrador del cuento para completarla. En definitiva, lo hacemos por amor. En tal caso, ahora tendríamos que entrar, un poco ya lo hicimos, pero lo dejo picando para que lo piensen ustedes después de la charla, ¿qué es el amor para Salinger? ¿O qué es el amor para cada uno de nosotros cuando escribimos o cuando leemos? Porque muchas veces leemos apasionadamente
un cuento, por ejemplo, a Salinger o a cualquier escritor que les guste, y sentimos un acto de amor al final de la lectura. Sentimos como que nos regalaron algo bello, que nos dieron una caricia, un abrazo, que nos regalaron algo que antes de leer eso no lo teníamos. Eso es la esencia de la literatura de Salinger. Ese regalo, que es natural, y que si el escritor no se pone filtros, máscaras, como sus personajes, locuras, si no choca árboles, si no se encorseta en su resentimiento, si no se ciega en su erudición, si no se la cree demasiado, no se da cuenta que lo que puede estar haciendo es un acto de amor que puede salvar a un montón de otra gente. Salvar, lo digo en términos simbólicos, no digo que gente que se esté muriendo por leer a Salinger deje de sobreviva, digo salvarnos porque el arte nos salva. Y la literatura también, por supuesto, pero la literatura de Salinger tiene como esa búsqueda, digamos. Que, insisto con esto, yo no sé si alguna vez lo dije en alguno de estos encuentros, pero Hitchcock decía, el escritor, el director de cine Alfred Hitchcock, en un reportaje, que todos los artistas son O o I. O son aquellos que tienen como el mundo cerrado y lo que hacen es variantes de esa perfección que se imaginan. Y los I son los que no tienen nada cerrado, pero que valen tanto los I como los O. Hitchcock era O, claramente. Salinger es I. Tal vez Hitchcock sea el emblema del artista O, del artista cerrado, del artista perfecto, del artista que pudo imaginarse toda su obra a los 25 años y más o menos se la imaginó como después la hizo. Y Salinger es el que busca sin saber exactamente lo que busca, pero que nos lleva a nosotros a buscar. Y no es más válido uno que otro, no es mejor uno que otro. Porque aparte estoy comparando dos artistas, dos disciplinas distintas. Pero como lo dijo Hitchcock, y Hitchcock se quería poner como ejemplo de O, inclusive lo hace en el reportaje de una manera negativa, como que es rutinario, como que hace siempre lo mismo, como que está condenado a hacer lo que el público espera de él, etc. Pero más allá del contexto de cómo lo dijo, la idea de el artista O y el artista I me sirve mucho porque Salinger es el emblema del artista I. Es alguien que no es que no sabe nada, no es que no le importa nada, no es que no tiene ninguna certeza, sino que tiene algunas certezas que tienen que ver con lo espiritual, pero que no se concretizan porque donde se concretiza siempre aparece el polo opuesto. Está Eloís, pero está Grace. Está el niño, pero está el adulto. Está Muriel enamorada, pero está enamorada de Seymour. Está Seymour, que está enamorado de Muriel, pero se suicida en las vacaciones, que son casi una luna de miel. ¿Sí? Está el personaje que tiene un acto de amor maravilloso, pero en la guerra. Está la admiración de los hermanos, pero la admiración del hermano mayor, que era un genio, pero que se suicidó a los 31 años. Está Holden Caulfield, que lleva una vida extraordinaria en 48 horas de su vida, en una de las mejores novelas que he leído, o en la mejor novela que he leído, pero que por momentos es un tarado, digamos, vamos a decirlo así. Esto es Salinger, digamos, esa indefinición en la forma, esa indefinición en la figura, esa indefinición en el argumento y en la caracterización de los personajes, que le da una profundidad a su espiritualidad, para cerrar. En el fondo lo que tenemos que hacer es buscar. En el fondo lo que hace Salinger es buscar. Probablemente hizo eso cuando se fue a vivir al bosque. Lo que quería hacer Hitchcock era rezar, no buscar. O sea, Hitchcock ya sabía el final del cuento y tenía que vivir rutinariamente, ritualmente, rezando, dicho esto entre comillas, la misma película, o más o menos la misma película a lo largo de su vida. Como que cumplía una obligación. Y eso de alguna manera le molestaba a Hitchcock. Tener que ser eso, pero no le quedaba más remedio, es eso, como que uno no lo elige. En cambio, Salinger está buscando. Borges podría ser un Hitchcock. A escala, ¿no? Hitchcock me parece mucho más artista que Borges, pero bueno, esto ya es una opinión personal. Pero Borges podría ser una O. Pero Salinger es un personaje que no cierra. Eso es, que no da la vuelta completa, que nos trabamos, que volvemos atrás, que no sabemos si nos pasamos de largo, etc. ¿Sí? Bueno, con esto cierro y abro para que pregunten, comenten, y que ya son las 7 y no quiero demorar más la charla. Escucho, no sé si Lisandro sé algo, si alguien quiere levantar la mano y opinar. Sí, comentarios. Cuando hablabas de por qué la motivación al escritor,
el tiempo de Planck, dijo: pienso que todas las respuestas son correctas. También pienso que todas las historias son de amor. Bien. Perfecto. Yo creo que es así. Lo que pasa es que esa corrección es muy interesante cuando se plantea, no sé, Dani, ¿dónde estás? Porque no te veo. Esa corrección es manifestada por Salinger mediante la incorrección. Es decir, todos los personajes son correctos, pero no están mostrados como correctos. Pero todas las personas son aceptables, o debemos aceptarlas. Ahora, que todas las historias son de amor también es cierto, pero yo no estoy hablando de que todas las historias sean de amor o que todas las historias de Salinger sean de amor, sino que Salinger introduce un elemento espiritual casi milagroso que los personajes sacan bien no se sabe de dónde para conectar. En un mundo atroz, porque el universo de Salinger es un mundo atroz. La familia Glass, el contexto de la familia Glass, el mundo judío clase media alta neoyorquino de los años 40, Estados Unidos preguerra y posguerra, y todo lo que se describe en el mundo, las escuelas, estos college norteamericanos donde van a hacer esta especie de preparatoria a los estudiantes en el casero oculto, son horrorosos. O sea, el mundo es horroroso. Y las comunicaciones modernas lo hacen que sea más horroroso. Pero el ser humano tiene un resto que se vuelve amor, digamos. Ahí sí, eso quise decir. Sí, Lisandro, seguí. Acá Elías hace una pregunta más general, no tan referida a ningún cuento particular. Sí. ¿Qué te parece la presencia de lo religioso en la familia Glass? Mitad judía, mitad católica, y la presencia de las religiones orientales en las hermanas, en parte de esta búsqueda, es parte de esta búsqueda de la que hablas, ¿no? Sí, creo que es parte de esta búsqueda. Inclusive hay un fragmento donde Soy mezcla, digamos, hay como una especie, en esa búsqueda espiritual hay como una especie de sincretismo imprudente, pero adrede, de Salinger, que sabe perfectamente quién es Buda, quién es Cristo, quién es Mahoma y quién es cada uno. No es que se los mezcla como si armase una bolsa de gatos, pero en esa búsqueda espiritual los Glass son, él era, esto es como una corrección de su propia vida, él era judío por parte de padre y escocés por parte de madre. Los Glass son judíos irlandeses, es decir, esa corrección de lo escocés por irlandés le da este equilibrio entre lo judío y lo católico, ¿no? Que tiene que ver con Hollywood y tiene que ver con un montón de cosas que tienen que ver con el arte en Estados Unidos. Pero todos los hermanos se escapan a Oriente por diferentes motivos, porque ven en cierta espiritualidad oriental una autenticidad mayor de la que se nos presenta en Occidente. Pero con cierta miopía, con dos cosas. Una, con cierta miopía, porque lo que ven es el paisaje de Nueva York y las escuelas de Nueva York y el ejercicio de la religión, tanto judía como católica como protestante en Nueva York, con lo cual ven algo velado. Y por otro lado, porque lo que intenta Salinger decirnos con ese escape, que es en tal caso un sincretismo que hacen los personajes, es que lo que importa es la espiritualidad, que cada uno encuentre la que pueda. Pero lo que importa es la espiritualidad. Cuando Soy mezcla, en el famoso fragmento que nos cuenta sobre la señora gorda, no sé si búsquenlo al final, uno de los últimos párrafos de Soy, de Fran y Soy, lo que le interesa a Salinger es esa otra cosa que no está y que no se puede concretar. Esa otra cosa que no está, eso otro, eso fantástico, eso espiritual, puede ser Buda, puede ser Cristo, puede ser el Vedanta, puede ser un mito escandinavo, puede ser un mito griego. Lo importante es que no esté, porque si está contaminado por las comunicaciones modernas, por los coches modernos, por la dinámica del capitalismo liberal. Tiene que ser algo que no esté. Si no está, vale todo. Pero no es que vale todo porque a él le dé lo mismo, sino que vale todo en tanto que es la búsqueda de cada uno. Y como él es sí, volviendo a tu pregunta o a tu comentario, lo último que haría, por una cuestión para evitar la soberbia, es direccionar la búsqueda de los otros, si él es el que está buscando. Hitchcock no hace eso.
Hitchcock te lleva directamente a la misa. ¿Por qué? Porque él ya resolvió de antemano, quizá antes de nacer, cuál es esa espiritualidad. Pero aquel que está buscando, y cuando digo uno que está buscando y otro que no está buscando, lo que se está buscando es la espiritualidad, no se busca un pullover que se perdió. Lo que se busca, cuando hablamos de búsqueda, buscamos la espiritualidad. Y la espiritualidad en Salinger es una búsqueda. Lo que pasa es que también hay un disfrute y una espiritualidad en la búsqueda, que es muy importante para la literatura de Salinger, muy importante para entender la literatura de Salinger, y muy aburrida para el propio Hitchcock, cuando Hitchcock hacía esta descripción de la O y la I. Porque Hitchcock veía como diciendo, bueno, hay otros que se entretienen con esta búsqueda, yo ya no tengo más nada que buscar. Digamos, también lo podemos ver de ese modo. Ahora, esto, en ambos casos extremos, porque me parece que son extremos en este punto espiritual, ninguno de los dos pierde de vista, como tantos otros artistas en el medio, que nosotros tenemos que pensar por nosotros mismos, los lectores, espectadores, contempladores y degustadores de arte. Ninguno nos baja línea. Ni Salinger con sus creencias hindúes, o su mitología griega, o su budismo zen, o sus cristos que aparecen a cada rato, ni Hitchcock con su catolicismo. No es que nos bajan línea, sino que es algo que ellos, es a partir desde donde ellos piensan. Pero ellos construyen algo universal que claramente trasciende eso que ellos piensan. Esto es muy importante. Si no, Hitchcock sería un sermón aburrido que en la segunda película se agotaría, y Salinger sería un romántico tardío, insoportable, que tiene preocupaciones que no le interesan a nadie. Pero se universaliza el concepto, se universaliza lo teológico cerrado y redondo y circular en Hitchcock, y se universaliza la I de búsqueda y de permanente espiritualidad y de salida del mundo de Salinger. Eso es lo importante. Pero claramente está en esa búsqueda espiritual y esa mezcla, que no es sincretismo y que no es que el tipo cree muchas cosas y que va a 4 iglesias por semana. No, es que legitima eso porque es parte de su búsqueda. Y quiero decir algo más. No es que nos ayude mejor a buscar porque nos dé más opciones, porque no nos está ayudando a buscar. Está buscando él, no confundamos. No es un manual de instrucciones, no es un gurú. Si no, lo malentenderíamos y creeríamos que es Seymour. No es Seymour, es Salinger. Seymour hace eso, que Salinger dice que no hay que hacer. La búsqueda es de Salinger. Nosotros hacemos lo que queremos o lo que podemos. Él no nos está dando opciones. Miren, les armo un cuadro de doble entrada, esto es el cristianismo, esto es el budismo, esto es lo musulmán, esto es lo judío, ustedes elijan, esto tiene esta virtud, este defecto. No es eso. Es una búsqueda de él, que es tan interesante como la no búsqueda de Hitchcock, por ya haberlo encontrado. Porque nosotros podemos hacer nuestro camino. ¿Por qué es igual de interesante y por qué nosotros podemos hacer nuestro camino? Porque ambos universalizan. Ninguno de los dos, y tantos cientos o miles de artistas en la modernidad, bajan línea. Ninguno nos está tratando de convencer algo que nosotros debemos saber porque ellos nos lo dicen. Ninguna es una pancarta, ninguna es una campaña electoral. Ninguno nos dice cómo tenemos que vivir. En tal caso nos ayuda a pensar o no. ¿Sí? Y ambos, y esto es lo más valioso porque si no, no estaríamos hablando de arte, tienen un estilo. Es decir, hay forma. No es un loco con un megáfono en una plaza diciendo en una serie de tonterías o de cosas inteligentes, sino que hay forma. Hay un estilo, una forma de narrar de Salinger, hay una forma de dialogar, hay una forma de construir a los personajes, hay una estructura en sus relatos, hay un universo, hay una visión del mundo, hay una mirada, hay una propuesta, hay una búsqueda. ¿Sí? ¿Algo más, Lisandro? Acá el tiempo de Planck, Salinger hippie. Después, bravo Beto, un lujo, gracias, que haga más encuentros como este, una vez por semana, hablando siempre de todo. Nada, dice, bravo Beto, un lujo, y muchas gracias. Bueno, sí, no sé si hippie, me parece, no vivió en su escritura de pública el hippismo, digamos, porque su última publicación fue del año 63 y todavía no había explotado, pero es muy crítico Salinger siempre de
todas las modas o contramodas americanas, que algunas vio y otras se vio venir a futuro, y que él las asocia directamente al desarrollo y al progreso de la sociedad moderna. Que como vive en Estados Unidos, todo llega primero. El primer teléfono celular, el primer aire acondicionado, el primer coche último modelo, y el hipismo también, digamos. O sea, tanto la cultura como la contracultura. Nunca Salinger se puso en la postura de contracultura. Era contracultura porque el modo de vida americano es muy criticado. Pero no es que él se embanderaba en eso, sino que en esa búsqueda también se permitía eludir, gambetear las etiquetas. Tanto que un día se fue y no lo encontraron por mucho tiempo. ¿Sí? Bueno, ¿algo más? ¿No, Lisandro? No, nada más. Bueno, gente, muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Les vuelvo a pedir disculpas por el inconveniente del principio, que me pareció una vergüenza. No nos puede pasar una cosa así que organizamos con un mes de anticipación. Pero bueno, gracias. Y el 22, espero que sin dificultades técnicas, los esperamos para el último del año, que es sobre Edgar Allan Poe. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao a todos. ¿Vos estabas grabando, Lisandro? Está grabando. ¿Yo o vos? No sé quién lo... No, yo no lo puse a grabar, lo pusieron unos minutos después.